tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para abordar algunos temas relacionados con el proceso de incorporación del personal al renglón 011 y también relacionado con el proceso de nivelación salarial del personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para el día de hoy fue citado el señor ministro de Salud, entiendo que llegó al viceministro Juan Carlos Oshom, igual el viceministro había sido citado, y también había sido citado el señor viceministro Edgar Rolando González Barreno para ver algunos temas de tabla salarial en los programas a cargo del viceministerio. No ha venido, no sé si va a venir o no. ¿Y la gerente dónde está? Ya viene a 2 cuadras de dar de su casa. Bueno, empecemos, viceministro Oshom. Primero, saber, ustedes como Ministerio de Salud solicitaron la reforma del artículo 140 del presupuesto, dado que dentro de la ampliación presupuestaria fue que básicamente se reformó este artículo 140 para quitar, digamos, toda la parte esta de la incorporación tal y como estaba y convertirse este 140 en el artículo 28, finalmente, de la ampliación presupuestaria, que ya básicamente se redujo únicamente al tema de las becas para EPSistas. ¿El Ministerio de Salud solicitó la reforma de este artículo 140, viceministro? Nosotros hacemos una programación presupuestaria de conformidad con el ciclo presupuestario, donde le damos al Ministerio de Finanzas las necesidades de la planta central y las diversas unidades ejecutorias como un proceso de elaboración técnico del presupuesto. La redacción del anteproyecto de ley está a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, en el caso del anteproyecto del presupuesto, así como estuvo a cargo de la ampliación, que al haber conservado los techos, de alguna medida reflejaba las mismas necesidades que el presupuesto que la Corte de Constitucionalidad decidió. Pero digamos, el tema de la incorporación no necesariamente implicaba tener un techo presupuestario del todo. Mi pregunta es, ¿ustedes solicitaron que se quitara la incorporación? De nuevo, el proceso de redacción de la iniciativa de ley está a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas sobre las necesidades. ¿Ellos no les consultaron a ustedes? Técnicas que nosotros les trasladamos. Es que me pregunto porque de eso va a depender a quién vamos a interpelar, porque me parece una puñalada por la espalda del personal de salud el tema de que se haya reformado el 140 y cuando se trató de recuperar parte del contenido de este 140, no necesariamente en el tema del aumento, sino en el tema del procedimiento de incorporación, haya sido el oficialismo quien más se opuso a esta parte de tener ahí, y lo que decían es que el Ministerio de Salud había solicitado eso. Pues pregunto, el ministro no vino, pero vino usted en representación de él. Vuelvo a preguntar, el Ministerio de Salud Pública, y no me venga con el tema de que es el Ministerio de Finanzas, porque si no, a Mencos es al que tengo que interpelar entonces. Porque el tema es, mi pregunta es muy sencilla, viceministro, no le dé tanta vuelta. ¿Ustedes solicitaron la reforma al 140? ¿Sí o no? Si sí, ¿en qué términos solicitaron ustedes la parte de la reforma al 140? Y si no, pues dígame, no, pues... La respuesta es sencilla, ¿no? ¿No la solicitaron ustedes? No. Ok. Entonces ahí vamos a buscar ya al Ministerio de Finanzas, porque al final del día no es pisto de Mencos, no es Mencos el que está pariendo allá en los servicios de salud, pues, o sea, son los salubristas los que se están yendo a fajar a los diferentes centros de salud, puestos de salud, son a los que les caen las madreadas porque el Ministerio de Salud tampoco garantiza ni equipo. Mire, le voy a colocar un audio para ver si ahí se logra entender. Yo fui hace un año y por esas las razones de que también ya nos tienen un poco enojados en el Ministerio de Salud porque... Vamos a ver dónde está esto. Aquí está. Mire. Que la gente tenga que solicitar este tipo de cosas. Escucha. Dios lo bendiga, espero que esté bien de salud. Yo fui a este centro de salud hace un año. Labores cotidianos. El motivo y razón es para seguir insistiendo o preguntando para que usted nos
comente más o menos el avance, procesos que han avanzado en cuestión al apoyo personal, equipo, quizás mobiliarios, ahí para el campo de Concepción Huista. Hasta el momento no hemos visto mayor cosa, solo hemos visto que han recibido ciertos equipos como mesa, sillas para algunos puestos de salud y centros de convergencia de Concepción Huista, pero mire, esto es este lugar yo fui hace un año, se lo puse de conocimiento ya al viceministro Donato Camey, ¿y qué han hecho? Nada. Y en lugar de mejorar los servicios de salud, en lugar de mejorar todo el tema que tiene que ver con personal, con equipo, mire, viceministro, yo fui al hospital de Espantán y al que le echaron la culpa allá de que no hay personal es a usted. Porque allá cuando yo pregunté, hay una persona de 70 años, viceministro, en el servicio de lavandería, solita, sacando ese servicio adelante. Y cuando pregunté si por qué no había más, nosotros ya solicitamos, pero ya nos autorizan que haya más gente. Fui al tema de servicios o al área de mantenimiento, una persona de alrededor de 70 y pico de años, que incluso que ya no escucha muy bien, es el único que tiene que ir a hacerla de carpintero, de herrero, de lo que sea. Si hoy se descompone la llanta del carrito que lleva los alimentos, es el que tiene que ir a reparar. Si se descompone el tema de la lavandería, es el que tiene que ir a ver cómo lo repara. Si se le fue un foco a alguna cuestión, es el que tiene que ir con su escalera a ver cómo lo cambia. Pero lo mismo pasa con intendencia. Una persona era bien intendencia para cada uno de los servicios. Y había servicios desbordados. Entonces, viceministro, por un lado, no mejoran servicios de salud, no dan los equipos, no dan el mobiliario, no dan los aparatos, no dan nada, pero por el otro tampoco dan estabilidad laboral, tampoco dignifican al salubrista. Entonces, me parece que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya perdió la razón de ser del por qué han estado en esta dinámica. Entonces, viceministro, ¿cómo van a continuar con los procesos de incorporación del personal por contrato al renglón 011? Tenemos un proceso en marcha. Esperamos que en el transcurso de los próximos días se incorporen alrededor de 300 servidores públicos. Aquí hay varias unidades ejecutoras y me permite darle la palabra a la directora de Recursos Humanos para que le den más detalles sobre el proceso en curso. ¿Qué tal? Buenos días. Para contarle que ya en el mes de marzo ya pasamos 300 personas de la incorporación que teníamos pendiente en 2024, que tenemos Hospital Roosevelt, San Juan, Cris y Hospital de Santa Rosa. Ahora para mayo tenemos ya 346 de las personas que venían por ascenso y luego vamos a seguir incorporando. Ya tenemos procesos con constancia de elegibilidad de parte de UNCEP y tenemos procesos también que ya están en análisis. Nosotros vamos a seguir ya con el traslado, como ya esta semana van a tener ellos circular con las fechas. Nosotros seguimos incorporando el personal de 2024, 2025 y los ascensos, todas las convocatorias que publicamos el año pasado. Ahora, pero esto es lo que ya estaba pendiente, digamos, Sí. de terminarse. O sea, pero sí seguimos incorporando, o sea, la gente que aplicó, sus procesos van, sus procesos de constancia siguen, ya solo es de que los que completaron vamos a ir pidiendo expedientes. ¿Cuántos tienen en total de las del 2024-2025? 2024, en total de los que habíamos pasado y con estos son los 3.400. Ya estaríamos completando ese bloque del 2024. Del 2025 estaríamos esperando que, como tuvimos baja aplicación, fueron 525, esos son los que están ahorita entre revisión de unidades, constancia de elegibilidad y los que van a enviar expedientes. Y en ascensos tenemos también 540 de los que completaron. Eso ya dependerá que la gente pues en su momento ya presente su expediente y ya lo presente con la unidad. ¿Qué cantidad de personal tienen registrado ustedes por contrato? En total, en todos los servicios de salud, en general. Tenemos aproximadamente 29.000 personas. ¿Qué va a pasar con estas 29.000 personas que no han
que no están dentro de ningún proceso de convocatoria, de ya sea el 2024 o 2025. ¿Cuál va a ser el procedimiento a usar con estas 29,000 personas para que puedan tener la oportunidad de pasar de contrato a 011? Tenemos varios procedimientos paralelos, digamos. Primero, todas estas plazas a las que hacía referencia la directora de Recursos Humanos, hay que sacarlas porque para crear o para reasignar las nuevas plazas nos piden ONCE nos pide que saquemos estas. Luego estamos haciendo un estudio para financiar algunas plazas que aún tenemos vacante y continúa el proceso de los de creación de plazas según ¿Cuántas vacantes tienen? Tenemos 14,000 aproximadamente, pero son muchas bajas. Tendríamos que entrar a hacer el análisis de ver cuáles se pueden volver a convocar o cuáles tendríamos que cambiar de especialidad, porque sí ya venimos con varios procesos y hay gente que no les interesaba la de profesional. Entonces hicimos un estudio para cambiar unas especialidades de unos puestos de profesional y estamos esperando la parte presupuestaria para ya poder proceder. Sí, mire, yo ya he ido a visitar algunos hospitales, algunos centros y puestos de salud. Ahí hay un tema donde algunos médicos, entiendo que no son todos, pero por lo menos algunos especialistas y médicos en generales también pasa un poco eso. Ellos dicen, miren, no queremos tanto el 011 por el tema de que turnamos en algunos otros lugares. Por ejemplo, me decía alguien ahí, mire, yo estoy aquí, pero turno también en el IX. O tengo una plaza ya en el IX y complemento con el tema del Ministerio de Salud. O sea, se dan ese cruce, digamos, ya sea que tengan plaza con ustedes o con el Ministerio de Salud, pero complementan con el IX o viceversa, pasa cualquiera de esas dos cosas. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, con enfermeras y tanto auxiliares de enfermería y con enfermeras profesionales pasa menos eso, digamos, de que no quieran ser 011, ellos lo que quieren es un 011 de base y aunque después complementen ya sea con el IX o con un hospital privado, porque también hay muchas enfermeras y auxiliares de enfermería en eso, pero en este caso, ¿cuál sería el mecanismo para que finalmente estas enfermeras, estos auxiliares de enfermería, toda esta gente que no necesariamente está todavía en la parte profesional, pudiera convertirse en estas plazas para poder absorber a esta otra gente que al final del día sí quiere ser 011? Sí, nosotros identificamos que tenemos un gran número de enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales. La línea va ahorita porque sí hemos identificado también que hay gente que lleva muchos años siendo técnica y pues a veces le piden apoyo en la parte profesional, entonces queremos regularizar esa parte. Es parte del estudio que se hizo con Servicio Civil. Mire, en este caso, es que le digo porque al final del día, por ejemplo, en el centro de salud se me fue la comunidad, no tenía presente, pero en una de los servicios de salud de Sololá, ahí, por ejemplo, ya empezaron a crear las plazas, crearon algunas plazas, pero a la directora Ladriz se le olvidó que habían trabajadoras sociales también en uno de los servicios de salud de ahí de Sololá y no entraron al proceso porque, como le digo, se les olvidó que existían trabajadoras sociales ahí en ese lugar también. ¿Cómo aún se podría, digamos, ir convirtiendo estas que de por sí nadie le va a aplicar para poder absorber a estos otros profesionales? Ahorita estamos haciendo el análisis de una primera fase que esperamos completar en el transcurso de estos 3 o 4 meses, diría yo. A partir de ahí, pues ya haríamos de nuevo otro análisis para ver cuál podría ser nuestra segunda fase, siempre dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Bueno, plata, ahí dice, si dejaron de ejecutar más de 1.500 millones de quetzales el año pasado, con las múltiples necesidades que hay, o sea, es que el Ministerio de Salud, con todo respeto, es mal ejecutor en este sentido, con toda la situación de crisis que tienen. Mire, ahorita le puse el audio, que yo no quise profundizar ese tema con usted, porque usted no es el viceministro a cargo, eso lo voy a tener que profundizar con la atención primaria. Un año, y ni siquiera una visita alguien va a hacer. ¿Qué es lo que deberían de llevar ahí? Ir primero con un trabajo de remozamiento a toda la infraestructura de ese centro de salud,
que es un centro de atención permanente de Mentiritas. Luego llevar camillas o camas hospitalarias, tener que llevar un tema para poder hacer ultrasonidos, tener que mandar más personal para cubrir las necesidades ahí. O sea, necesidades hay un montón. Si usted quiere, yo le hago la identificación de 30, 40 servicios de salud y ahí usted va a tener que ir a invertir. Y por eso es que, mire, me llama la atención. Ya vamos a entrar a la parte de la nivelación salarial, pero también la parte de cómo están contratando. Lamentablemente, ni Cordón, el exministro Cordón, ni el ministro Arnoya han querido entrarle a cambiar el reglamento orgánico interno. Y lo que han hecho con eso únicamente es darle demasiado poder a los directores de hospitales, a directores de DRIS y a directores de unidades para que determinen ellos incluso qué salario debe tener cada quien, para que determinen a este le subo y a este no. Mire, viceministro, y ese es un tema que a ustedes les va a acarrear no solo hallazgos de Contraloría, les va a acarrear denuncias. Hay áreas de salud donde le dicen: Juan Pérez, le voy a aumentar 2,000 quetzales porque es vecino o porque vamos juntos a la iglesia o porque me cae bien. Y a otras personas no solo no les aumenta, sino que les da más chance y todavía les deja el contrato por 6 meses nada más, como sucede en Totonicapán, en la DRIS de Toto. En la DRIS de Toto, no sé, el director se le ocurrió decir, y eso quiero preguntarle, viceministro, eso sí quiero resolverlo de una vez. El director de la DRIS de Toto les dice: mire, solo les voy a dar 6 meses de contrato a los 189 porque me quitaron presupuesto. Entonces no tengo cómo financiar los otros 6 meses de contrato. Entonces quiero saber, ¿la DRIS de Toto tiene el mismo presupuesto del 2025? ¿Le aumentaron presupuesto o le redujeron presupuesto? Vaya, hay un asunto que hay que explicar, digamos. Todos los procesos de planificación y de autorizaciones que teníamos, pues quedaron suspendidos a partir de la resolución de la Corte que suspendió el presupuesto vigente para este año. Por eso es que hay alguna malinterpretación, digo yo, o falta de comprensión respecto a que le quitaron presupuesto, porque en efecto el techo que se había asignado en el proyecto de presupuesto para que estuviera vigente este año, pues se cayó por resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? A partir de ahí, como habían algunas necesidades de que las contrataciones subieron según las necesidades del servicio, pues ya el techo presupuestario inicialmente que tenían para el año pasado, pues no les alcanzaba. De esa cuenta fue que algunas unidades hicieron contratos de 6 meses, en tanto que tenemos disponible el presupuesto de la ampliación que recientemente se publicó la distribución analítica, que es un proceso que está en finanzas en trámite. Sí, pero digamos, al final del día las contrataciones ellos las iniciaron desde el año anterior. Ya había un techo presupuestario. El tema de lo que la Corte suspendió era, digamos, lo que iba a superar los techos presupuestarios, la nueva programación que ustedes habían realizado. Y con la aprobación de la ampliación presupuestaria, pues todo volvió relativamente a como debió haber iniciado el 1 de enero del 2026. ¿Y por qué le decía eso, viceministro? Es que el problema es que hasta que no se reforma ese maldito ROI que tienen ahí ustedes, y yo digo maldito, pero al final termina afectando a una serie de gente y terminó dándole superpoderes a los directores de la DRIS y a directores de unidades ejecutoras. Yo no sé si hoy por hoy, con todo el respeto de la licenciada Fuente, todavía tenga una razón de ser la unidad de recursos, la dirección de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque únicamente se volvió una dirección de meros trámites administrativos, o sea, no toma decisión sobre nada. Si no tuviéramos al ladrón de Don Mario ahí en el Hospital Roosevelt hueveando de que se huevió 26 millones y que el Ministerio de Salud Pública lo sigue consintiendo a pesar de todo eso. Y eso sucede porque los recursos humanos del Ministerio de Salud ya se le quitó una serie de funciones y se le trasladó a los directores de cada una de las DRIS, de cada uno de los hospitales.
Y por eso es que hay directores de la DRIS, y el de REU es uno de ellos, por ejemplo, que dice, si el ministro de Salud me manda una nota firmada para que yo suba unas plazas, unas 8 plazas que tienen ahí para censos, si el ministro de Salud me manda una nota para que yo lo publico, si no, no. Imagínense, hasta ese tipo de situaciones, y el aguado del viceministro Donato Camey se lo permite. Un director de DRIS a mí me dice eso, lo primero que hago es sacarlo y pongo a otro, porque aparte de ser una falta de respeto, es un tema de qué intereses hay detrás de eso. ¿Y sabe cuáles son los intereses del viceministro? ¿Sabe cuál es el interés? Que se le gradúe su directora de recursos humanos para cuando ella salga graduada y tenga el colegiado, dar la plaza. Así lo están manejando. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ustedes lo están permitiendo. Porque esas plazas debieron haber salido ya hace rato y que las gane quien tenga que ganarlas, que llegue el perfil que las gane. Pero se me hace mala onda que tengamos que estar dependiendo de un director de DRIS que dice si el ministro Barnoya me envía, eso lo hago y si no, no. Entonces, me parece un tanto complicado esa parte. Entonces, para entender, licenciado Wendy, 14,000 vacantes tienen actualmente. De estas ya tienen qué es lo que hace falta para poderlas activar y sacarlas a convocatoria otra vez. Algunas son muy bajas, ya han salido 3-4 procesos, eso ya no las vamos a volver a sacar. Y como le decía el viceministro, vamos a hacer el segundo análisis para ver la serie profesional, para ver cuáles tendríamos opción de cambiar especialidad de conformidad a lo que más se requiere. Ok. ¿Y eso cuándo termina ya de estar claro? Como indicó el viceministro, estamos esperando la parte de los recursos para poder publicar estas otras que sometimos a análisis, y ya viendo este ejercicio, si la gente aplica, ya podemos someter al segundo. ¿Cuántas va a sacar la convocatoria ahorita con esto que ustedes están planteando? Aproximadamente a unas 400. 400 nada más. Es que mire, por ejemplo, aquí está el hospital de Varías. Hay gente del hospital de Varías que lo que dice es que no han visto nada del tema de la incorporación al renglón 011. Y ese es el problema que le digo. Muchas veces hay plazas que se sacan, pero ni se sabe que están esas plazas publicadas, porque sigue estando muy a discrecionalidad del director o de la jefa de recursos humanos de la entidad, y hay una serie de manipulaciones claras en muchos de los procesos que lamentablemente el Ministerio de Salud no ha querido revisar, que es un tema que vamos a poner al de Asuntos Internos a que empiece a revisar, porque se está una serie de problemas con esto, se sigue dando al final del día. Mire, yo llevo 14 años por contrato y no nos tomaron en cuenta en la convocatoria, es la parte que le digo. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que estos 29,000 salubristas tengan la oportunidad de poder pasar a ser renglón 011? Yo entiendo la parte administrativa, que hay que agotar un procedimiento, le entiendo la parte presupuestaria, que se necesita presupuesto, sino para pagar totalidades, pero se necesita para poder complementar. Digamos, aunque usted tenga un salario base siendo contrato, de todas maneras, cuando pasa a ser 011 van a estar complementos salariales, el tema de los bonos, toda esa parte se la entiendo, y también entiendo que debería ser un proceso debidamente ordenado. ¿Qué quiero decir con eso? Que debería privilegiarse la antigüedad, que debería hacerse un primer esfuerzo, por ejemplo, para pasar, qué sé yo, de los que tienen de 20 a 10 años de antigüedad, debería ser un primer grupo que debería de entrar en un proceso de incorporación. Luego los que puedan tener de 10 a 5 años debería ser el siguiente grupo de incorporación, y luego los que tengan 5 años para abajo debería ser un tercer grupo de incorporación. Así debería haber funcionado, porque incluso dentro de alguna gente en el gobierno anterior pasaba a quien se le daba la gana, pues, o sea, había gente que, y eso lo dije hace rato, en muchos de los casos, lástima que las víctimas ya no quisieron, digo víctimas porque fueron víctimas al final, porque no creo que alguien que sea sometida a un chantaje de índole
sexual para obtener una plaza, no sea víctima de algo, pues. Y pasó cosas de esas y cosas peores. Otros que vendían las plazas decían, mira, dame 20,000, 25,000 quetzales y vas a pasar a ser 0,11. Eso se dio en muchos de los casos. Y por eso dentro de estos 29,000 personas que están fuera todavía, le apuesto que hay mucha gente que no se prestó a muchas de estas cosas y finalmente pues están ahí. Tengo que reconocer que estos procesos que ustedes han emprendido pues han tratado de ser un poco más transparentes, han sido un poco más participativos, tengo que reconocerlo, pero la pregunta del millón es entonces, ¿cómo hacerle con estos 29,000 personas que están? ¿Ustedes tienen ya vista una propuesta, tienen ya visto un tema de cómo partir de algo? El Ministerio de Educación lo que hizo fue sacar una convocatoria, por ejemplo, solo de vacantes, que es un poco lo que hicieron con estas convocatorias que están ahorita todavía, incluso algunas están ahorita todavía culminándose, pero lo que el Ministerio de Educación hizo fue venir, identificar todas las que estaban vacantes y sacar todas esas en un bloque a convocatoria. Hay señalamientos a las convocatorias, pero creo que fueron buenas y transparentes. Pero se ha visto realmente una alternativa para beneficiar a estos 29,000 personas, que tal vez son 28,000 porque hay algunas que son de reciente ingreso, pero por lo menos una media de 25,000 creo que sí están dentro de todo este proceso de incorporación. ¿Tienen alguna propuesta ya trabajada? ¿Están trabajando alguna propuesta de cara a esto? Pues como decía la directora de Recursos Humanos, ahorita tenemos estas convocatorias que se hicieron sobre un estudio de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que sería como un plan piloto. Paralelamente tenemos el proceso de creación o de reasignación según los manuales de organización y funciones. A partir de ahí pues ya podríamos ir sacando convocatorias según las necesidades del servicio. Okay. De estas 14,000 vacantes, licenciada Wendy, ¿ustedes ya sí tienen cuántas son asistenciales y cuántas son administrativas o todavía no? Yo no tengo el dato en este momento, pero sí lo tenemos identificado. Vale. Envíenmelo, por favor, para saber cuántos son asistenciales y cuántos son administrativas, y si me lo entiendo que lo deben de tener por unidad ejecutora para poder ver. Creo que ahí hay un buen colchón de plazas que podría entrarse a un trabajo técnico de análisis para poder sacar. Mire, ahí usted resuelve un poco más de un poco la mitad, digamos, de lo que tiene pendiente, y luego pues se quiebra la cabeza para ver cómo terminar con la otra mitad. Pero creo que estas vacantes pueden servir de alguna forma como una base para poder entrar en estos procesos. Y si hay que cambiar el tema de la convocatoria, en lugar de un médico beneficiar a una enfermera, pues creo que eso habría que verlo en ese análisis que ustedes van a hacer, porque como le digo, los médicos no es que no quieran, pero el salario del médico también es bastante bajo, no es competitivo con nadie, pues, o sea, eso es una realidad. Luego habrá que entrar a buscar cuáles son las mejoras salariales que hay que hacer en algunos temas. Mire, ahorita el Ministerio de Salud se va a enfrentar a un tema de realidades, con el tema de la brigada cubana, porque hay médicos o especialistas. Le voy a poner como ejemplo los de FRAI, porque ya vi y ya me hablaron alguna gente. Por ejemplo, en FRAI sacaron 6 convocatorias para especialistas, sobre todo ginecólogos, pero nadie se quiere ir, porque el salario que están ofreciendo son 15,000 quetzales al mes para un ginecólogo, para un tema especialista. Entonces nadie se quiere ir. Aparte que en FRAI hay muy pocos ginecólogos. Debería venir alguien de Petén, o subir a alguien de Cobán, o de por ahí, o de alguien que viva por la franja. Pero el problema es que con el salario nadie se quiere ir. Y ahí es, por eso le digo que ahí se van a empezar a topar con una realidad que los especialistas no van a quererse ir, y van a tener que empezar a echar mano de algunos médicos generales, y eso al final del día luego pues se va complicando. Entonces envíeme porfa el tema de estas 14,000 plazas vacantes, licenciada Wendy,
por unidad ejecutora, y luego de eso pues vamos a tener ya una nueva citación para poder ver de qué forma logramos ir solventando eso. Como le digo, pues una primera salida de cara a los 29,000 que quedan pendientes. Y esto, ojo, viceministro Sean, esto se le van a incrementar, y antes de junio usted ya va a tener alrededor de 32,000, 33,000 gente cero por contrato, porque ahí en las DRIS, en los hospitales, todos los días pasan contratando gente, que no está mal, pues hay lugares donde realmente se necesita, pero el problema es que no, y yo creo que ahí es donde sí debería hacerse un análisis de cara a las necesidades, como ustedes dicen, porque en muchas unidades ejecutoras se están yendo nuevamente al lado administrativo, que no le digo que no es que se necesiten, pero se están descuidando nuevamente toda la parte asistencial, enfermeras, médicos, y eso al final del día es lo que genera crisis en los servicios de salud, porque la gente no le va a ir a reclamar al de recursos humanos, le va a reclamar al médico o a la enfermera que encuentre en el servicio. La gente no le va a ir a reclamar al bodeguero, la gente le va a reclamar al que encuentre ahí en el servicio de salud, y eso es lo que muchos directores y directoras no están viendo en este momento. Mire, en este caso, licenciada Wendy, en San Marcos desde el año pasado nos evaluamos, sin embargo, según Guatempleo, seguimos en evaluación, pero ya medio año de eso. ¿Qué pasa con esos casos como esos? Las convocatorias que se publicaron en agosto y septiembre son las que le comenté, que hay algunos procesos que todavía están en análisis en la unidad, otros que ya tienen constancia de elegibilidad y otros que están en la revisión por parte de... Ya solo están esperando que nosotros mandemos la calendarización. Son los que vamos a pasar este año. Esta semana vamos a mandar la calendarización. Mándenos copia de eso también. Son circulares, no van por unidad, sino son las fechas. Pero por lo menos eso ya sirve como un panorama general para que la gente... Es que muchas veces el problema de ustedes en el Ejecutivo es que, a pesar de que son una misma unidad, son un mismo ministerio, muchas veces desde las unidades ejecutoras no pasan la información a la gente que está interesada. Hay un problema de comunicación bastante fuerte dentro de... Y no solo pasa con ustedes, pasa en educación, pasa en el Ministerio de Gobernación, que la gente que está entre los procesos nunca recibe información. Aquí hemos tenido gente con el Ministerio de Educación que al maestro le queda más cerca la dirección departamental, pero la dirección departamental le dice, miren, no tenemos información, eso es en Guate. Entonces hacen que muchos maestros tengan que venir al edificio Rabí a solicitar la información que 2 meses antes ya tenía la dirección departamental. Y le pongo eso como ejemplo porque lo mismo pasa con ustedes. Muchas veces yo siento que hay directores de recursos humanos en algunas unidades ejecutoras que para ellos mejor si no hubiera procesos de incorporación, no hubieran procesos de dignificación, no sé por qué, deberían ser los más interesados en eso, pero parece que se sienten más cómodos contratando gente y haciendo contratos todos los días, que realmente hacer estos procesos de dignificación que la gente tanto necesita y por las cuales pues tanto muchas de ellas se sacrifican. Entonces eso, licenciada Wendy. Ahora vamos con el tema de la nivelación, y ahí vamos a ir viendo el tema de los compañeros también. En este caso, viceministro, hay alrededor de 8,000 gentes, yo aquí en un informe que me mandó la Licuente. 8,000 personas, 8,000 trabajadores que ganan menos del salario, menos de 5,000, que realmente son bastante pocos. Ahí, por ejemplo, en la dirección administrativa ya solo hay una persona, en el área oriente solo hay una, en el área sur solo hay una, esto de las direcciones departamentales de áreas de salud. En Izabal igual solo hay una, creo que las DRI son las que menos gente tienen en este sentido en algunos lugares. ¿Qué es lo que pasa en este sentido, viceministro? Que todavía hay gente que gana menos de 5,000 quetzales, y no es que no hayan habido aumentos, han habido aumentos en muchos hospitales, pero pareciera ser que es eso que yo le digo, que hay gente directores que dicen, mire, a este sí, a este no le voy a aumentar, por alguna razón. Viceministro. Pues este es un problema del que estamos al tanto desde el año pasado, digamos. De esa cuenta, algunas unidades ejecutoras solicitaron
un aumento de honorarios para todo el personal que gana menos de 5.000 quetzales. De esta cuenta en algunas unidades ejecutoras usted encuentra ahí que hay 1 o 0, ¿verdad? Este es un proceso que tenemos que continuar, y de esa cuenta pues nosotros lo más próximo que tenemos en trámite es la reforma del acuerdo ministerial que fija los salarios honorarios de los servidores CO36. Ahí hay algunos que son vacunadores rurales, vectores y anotadores rurales que teníamos un impedimento legal, o tienen los directores de las unidades ejecutoras un impedimento legal para aumentarles los honorarios. Ese es un proceso que está en trámite, digamos que lamentablemente, de nuevo, porque se cayó el presupuesto, no lo hemos terminado, pero eso sería como lo más próximo. Pero en los hospitales, ellos no son vectores. ¿Quiénes son los que ganan menos de 5.000 en hospitales? Hay en la DRIS y en hospitales hay vectores, vacunadores y anotadores rurales. Ah, ok. ¿Qué estos son? Son el renglón 036. Ok. Sí, porque por ejemplo el hospital de Varías, que son los que escribe 46 gentes solo en ese hospital. Sí, también están los grupos 18, digamos que ese es otro Dirección proceso. Departamental de Redes de Servicios de Salud Área Central, 100. Hospital de la Tinta, 104. Ah, que ahorita me acordé de la Tinta. Ahorita le voy a pedir un informe a ese ministro de un tema que tiene que ver con un tanto con recursos humanos, porque la Mara debería chupar y irse a chupar con sus carros personales, no irse a estrellar con los carros de las unidades ejecutoras. Ok, ¿y esto cuándo va a estar finiquitado, viceministro? El asunto del 036 esperemos que nos tome unas 3 o 4 semanas terminar con el trámite, y siempre que ya tengamos disponible los recursos de la ampliación, pues a partir de ahí ya ¿Todavía no los tienen disponibles? Todavía estamos en el proceso. ¿Pero por ustedes o por el ministerio? La semana pasada salió la distribución analítica, el acuerdo gubernativo de la distribución analítica. La semana pasada nosotros rehicimos el proceso de justificación de la ampliación de conformidad con las necesidades, y esperemos que a finales de esta semana ya tengamos disponible eso cuando el Ministerio de Finanzas Públicas concluya el trámite de disponibilidad. Ok. Y a partir de ahí ya la gente podría tener una nivelación de a 5.000 quetzales. Los CO36 van a ser los más próximos. Luego tenemos que ir trabajando con unidad por unidad ejecutora, de conformidad con la situación presupuestaria de cada una y cuánto personal tienen por debajo de 5.000 quetzales. Okay. Sí, es que aquí mire, dice en San Marcos, seguimos con 3.200 los auxiliares de enfermería. ¿Hospital o DIS? Es lo que no está. Pero bueno, si ya independientemente si es hospital o DIS, no deberían de tener los 3.200. Yo diría, la mayoría están en 4.000, salvo estos que son 0.30, que son de reloj. Pero auxiliares de enfermería, en 3.200. Sí, hay algunos que mantuvieron en 3.450 tenían algunos. Ya. El renglón 036 es el que gana 3.450. Sí. Eso, ajá. Sí. Que algunos contratistas le han dejado en unos canales. Ok. Entonces, a ver, mándenme por cada unidad ejecutora qué es cuántos son en total, pero de qué renglón son los que están pendientes de tener menos de 5.000 un poco para poder tener una nueva reunión y ir, si es el Ministerio de Finanzas el que está atrasado, pues ir viendo de qué forma también ellos le ponen un poquito de interés a esto, si son las unidades ejecutoras, también ir viendo de qué forma pues se hace un tema de nivelación. Y un tema ahí, viceministro, que lo tratamos de abordar en su momento, pero luego creo que por alguna razón lo dejamos pendiente. Pero yo sí lo quiero retomar para este año, y eso tiene que ver mucho con usted, o con su viceministerio, mejor dicho,
y con recursos humanos. Un poco es el tema de el contrato de la gente que está en el 189, o sea, somos los subgrupo 18. Dado que en muchos lados la Contraloría General de Cuentas ha llegado ya a querer poner hallazgos a directores y a toda esta gente en relación a el tema de que el contrato del subgrupo 18, como no tiene siguen estando bajo la categoría de contratistas, de que prestan un servicio, no se pueden enfermar, no pueden faltar, no tienen el tema de vacaciones en algunos lados. Lo que hacían era como darles algunos días para poder tener como algún nivel de descanso, para que no hubiera todo un tema de sobrecarga laboral, sobre todo en el lado de médicos y enfermeras, intendencia, lavanderías y todo este tema. Pero entiendo que en algunos lados ya la Contraloría llegó con a decirles, miren, eso no se puede hacer, eso está prohibido, y ha amenazado a alguna gente con ponerles hallazgos de Contraloría. Si logran detectar que si hay permisos, si hay ausencias, como tampoco tienen derecho al IX, tampoco tienen derecho a enfermarse. Y ir al médico es un poco complicado, digamos, en estas situaciones. Entonces la idea es ver a través de una mesa técnica cómo hacer algunos ajustes a la forma de contratación, a esos contratos, para que este tipo de situaciones no siga pasando. Entiendo que la Contraloría va a ver cosas a letra muerta, pero el problema es que en la realidad yo quisiera ver al Contralor General de Cuentas ir a echarse su turno ahí en uno de los hospitales de cualquiera de los del sistema de salud pública en el país, o ir a una emergencia de un servicio de salud pública. En este sentido, ¿ustedes han tenido ya algún acercamiento, viceministro, con la Contraloría General de Cuentas para ir viendo esta situación? Porque me parece un tanto inhumana, pero también entiendo que así está el contrato, para hacer algunos cambios al tipo de contrato o ir poniendo algunas cláusulas que permitan esa flexibilidad para que los compañeros puedan tener, si no vacaciones porque no están reconocidas del todo, por lo menos tener algunos días para cubrir algunas necesidades que ellos tengan, viceministro. Pues enhorabuena a la mesa técnica. Tendríamos que, en mi criterio, tendría que estar aquí la Contraloría también para ver opciones o qué opciones hay para que los directores no estén sujetos a hallazgos. Yo creo que ese es el problema, ¿verdad? ¿Ustedes no han tenido ningún acercamiento con ellos aún? No. Okay. Ni les han dicho la gente de las diferentes unidades ejecutoras este problema. Entiendo que hay en algunas reuniones de este tipo, pues ya algunos compañeros salubristas nos han manifestado esta situación. Entonces, sí, de eso tenemos conocimiento. Okay, pero no lo han hablado del todo abiertamente, que es lo que pasa. Ok, bueno, entonces vamos a instalar esta mesa técnica, vamos a llamar a la Contraloría y a ustedes para tratar de buscarle un mecanismo de solución para que este tipo de cosas pues no se convierta en un problema para la gente. Bueno, y para ir, entonces lo que le voy a pedir, viceministro, es que me mande un informe para el día miércoles relacionado con los pasos que hay que dar, con un cronograma establecido para esta gente de los 5,000 quetzales, para poder ya determinar cómo resolver el tema y que la gente pues ya, estos 8,000 trabajadores pues puedan llegar al límite de los 5,000. Y bueno, aquí están los compañeros también del programa de enfermedades transmitidas por vectores, que son algunos profesionales que al final del día lo que se busca es ver la posibilidad de poder incrementarles el tema salarial, dado que hoy por hoy ganan un poco menos que otros profesionales y son los que tienen a su cargo los programas. Entonces no sé si ustedes quieran indicar algo. Buenos días, gracias por el espacio, ¿verdad? Gracias por recibirnos.
Pues nosotros somos el equipo de químicos biólogos del programa de malaria, ¿verdad? Somos el pilar de diagnóstico de la enfermedad en el país, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que en Guatemala somos 1.524 químicos biólogos activos, o sea, somos bien poquitos para cubrir todo el país. Sin embargo, aparte de toda la carga laboral que recae en nosotros, ¿verdad? Porque tenemos compromisos no solo nacionales, sino que compromisos internacionales, porque estamos en fase de eliminación de esta enfermedad, ¿verdad? Sentimos que no hemos sido valorados, ¿verdad? De hecho, del grupo de profesionales donde estamos nosotros, somos los que menos honorarios tenemos, ¿verdad? Incluso quisiéramos, o sea, lo ideal sería que fuéramos contratados, ¿verdad? Bajo el reglón 011, que son todas las garantías, ¿verdad? De un servidor público, que a nosotros se nos exige, pero no tenemos todas las garantías que tiene un 011, ¿verdad? Y tenemos responsabilidades, tenemos tarjeta de responsabilidad, cumplimos un horario, sí tenemos bastantes responsabilidades que recaen sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso acudimos hoy acá, ¿verdad? Sí, gracias, señor diputado y autoridades del ministerio, ¿verdad? Nosotros somos supervisores de laboratorios de malaria. Nosotros, el equipo, somos 5 químicos biólogos. Ahorita una compañera no se encuentra presente porque anda de comisión. Pues nosotros acudimos a estas instancias, ¿verdad? Para ver el tema de honorarios, ya que tenemos mucha disparidad en nuestro componente. Y al final pues viene a recaer sobre nosotros incluso hasta muchas más responsabilidades de las personas que tienen este mayor salario, ¿verdad? Y a pesar de las reiteradas ocasiones que hemos solicitado el aumento de honorarios, no se nos ha dado, solo sí. Y total, que así venimos ya casi para los 4 años. Sabemos que somos 029, ¿verdad? No somos dueños de la plaza, no somos dueños de nada, casi como el reglón 018. Entonces, esta era nuestra petición, ¿verdad? Que si se quedaba en compromiso de la mejora de los honorarios, ya que oscilan en nuestro componente de 16,000 a 18,000 y nosotros estamos muy por debajo de eso y tenemos muchas cargas y muchas responsabilidades tanto con el Fondo Mundial, con el BID, con CHAI. Atendemos a todas las DDRIs del país, ¿verdad? Hacemos comisiones, visitamos a compañeros del personal de vectores, entre muchas otras tareas más. Y ese era nuestro clamor que traíamos aquí a presentarles a ustedes. Nosotros ya le presentamos a nuestro coordinador esta petición, ¿verdad? Pero más sin embargo, pues sabemos que los coordinadores pues han ido cambiando, no es culpa de las autoridades actuales, es un problema que viene anteriormente. Pero sí queríamos que quedaran en un compromiso, ¿verdad? Que se nos diga así, claro, sí o sí no, ¿verdad? En este caso, señora gerente, entiendo que han habido aumentos para varias gente y para varios puestos. Y a los compañeros, en lugar de subirles, les redujeron el salario. Aquí tengo algunos donde facilitador de calidad de la información. El aumento ahí fue de 2.032 quetzales. Y así, hay alguna gente de 2.280, otros de 498. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué si a algunos sí, a otros no se les da los aumentos ahí en el departamento, en esta cuestión de malaria? Sí. Sí, fíjense que se tuvo una mesa técnica ahí por diciembre con el coordinador del programa de vectores para poder coordinar o presupuestar los aumentos que debían ser dados para el periodo fiscal 2026. La situación que se da es que como nosotros no somos dirección de recursos humanos, entonces nosotros nos regimos al techo financiero que nos da la sección de contratos de la 201. Entonces como ellos nos asignan un presupuesto como, ¿qué le doy? Un tope. Sí, nosotros no conocemos como que el presupuesto total, la asignación total, sí. Nosotros como somos una dirección, un centro de costo como tal, no tenemos un presupuesto específico para contrataciones. Nos regimos a lo que la 201 nos da. Y con base a ese presupuesto, nosotros en reunión con cada coordinador de todos los programas de la DNPAP,
se les dice, ¿verdad? Que miren, este es el presupuesto tope que tenemos y con base a este presupuesto, podemos decirlo, tienen que hacer las nivelaciones que consideren prudentes sin afectar el total financiero. Eso más que todo, entonces cada coordinador es el que toma esa decisión. Obviamente, a esperas de la autorización de nuestras autoridades superiores del ministerio. Pero, o sea, el coordinador de ellos no les dieron ninguna cantidad entonces, porque entiendo que a todos les dieron, menos a ellos, y ellos en lugar de aumentarles les redujeron. Al coordinador de vectores, no, sí se les dio un tope, o sea, a nosotros como... No, a los profesionales que están aquí, a ellos en lugar de aumentarles les redujeron salario. Que tengamos el conocimiento, que No, tengamos reducción. Fue una compañera que en vez de nivelarnos con ella, a ella le bajaron para nivelarla con nosotros. Sí, Porque en vez de ella nivelar entró para ganando arriba, un poquito más que nosotros. nivelaron para 500 abajo. quetzales, que no es así. O sea que a él le quitaron 500 para nivelarlos con ellos, es decir, todos ellos están nivelados. Sí. O sea, no hubo un aumento, hubo un decremento para una persona y dejaron estancados al resto. Si es un poco la lógica A que ella usted para que dice, le bajaron. debieron haberle subido a todos por igual. Tiene toda la razón. Fíjense que nosotros en la hora de hacer la confirmación de los honorarios, incluso por parte de Planta Central que hacen la verificación y también nosotros como programa, no tenemos permitido la reducción de honorarios, ¿verdad? Y Pero sí nosotros- lo hicieron. ¿verdad? Aquí tengo yo el dato de la persona. No voy a dar el nombre, pero sí aquí está. Vamos a ver. Es el monitor del laboratorio de malaria. Ella ganaba 12.500 y le quitaron 500, ahora gana 12.000. Por eso es que la nivelaron con todos los de aquí. O sea, ellos no los nivelaron para arriba, sino que le quitaron a la compañera para nivelarlos a todos para abajo. Y sí hay, lo que sí usted dice, sí es cierto, hay muchos aumentos. Hay aumentos de 2.280, aumentos de 1.887, de 2.032. Pero en este caso le redujeron a una que tenía 500 quetzales más para dejarlos a todos en la misma cantidad. ¿Quién les da esa directriz a ustedes? Ahí. Eso es en coordinación del programa de vectores con la dirección de NPAP. Se hace la solicitud a la 201, a Planta Central. Ellos evalúan lo que estamos solicitando y autorizan o deniegan lo que se les solicita. Cuando usted dice la 201, tendría que ser al viceministerio. Dirección administrativa. Ok. Para poder ver esta parte, porque mire, sí hubo, de hecho hubo un aumento de 4.271. Todos son administrativos. O sea, sí hay temas de aumentos, efectivamente. Hay alguien que tenía el auxiliar de archivo que recibió un aumento de 2.799, casi 2.800 quetzales de aumento, auxiliar de archivo. Ya no, está bien pues, pero que a alguien vengan y le quiten 500 quetzales que de por sí ya ganaba para decir que la iban a nivelar con los demás, me parece que no hubo una tan buena distribución en este sentido. ¿De quién depende esto, viceministro Oshun? Nosotros, desde el Ministerio Administrativo Financiero, somos los encargados de dar el techo al que el compañero hacía referencia. Esto lo hacemos de conformidad con el techo presupuestario que se nos asignó para todo el ministerio. Y luego las unidades ejecutorias son las que toman sus decisiones respecto de estos temas. Pero entonces ustedes no toman esa decisión. Señor diputado, fíjese que nosotros, como no somos unidad ejecutora, nosotros somos una dirección que pertenecemos a la unidad ejecutora 201. ¿De qué dirección dependen ustedes? De la dirección administrativa, que es la unidad ejecutora 201. Entonces nosotros, la dinámica que se trabaja en relación a los honorarios es conjuntamente con los coordinadores, que ellos ya evalúan, ¿verdad?, la capacidad o demanda de cada trabajador que tienen a cargo. Esas programaciones se presentan a la viceministerio, ¿verdad?, que pertenecemos, y en conjuntamente con la unidad ejecutora, pues ellos realizan todas las verificaciones y autorizaciones correspondientes. Mire, viceministro, hágalo sencillo. Deles niveles a los compañeros unos
5 o 6 personas que el ministerio no se va a desfinanciar a la hora de nivelarlos, pues no los va a nivelar así como hicieron ahí en esta vez, de que le quitaron a una los pocos 500 quetzales que tenía extras para decir que estaban nivelados todos. Si no es la nivelación de para arriba, pues mire, hubieron aumentos de 4,000 y pico. Entonces eso quiere decir que sí es posible el tema de poder dar aumentos de alguna forma, digamos, a la gente que pudiera y que está haciendo el trabajo hoy por hoy. Mire, aquí hubieron aumentos de 1,024, 1,722, 1,421, 2,799, de 1,595. Mira, aquí hay un aumento de 4,271, 2,500. El más bajo que hicieron es uno de 498, que fue el que hicieron para el monitor laboratorio de malaria. Entonces, viceministro, eso quiere decir que sí es posible. Lo que le voy a solicitar es que, como usted es el viceministerio administrativo financiero, que pueda hablar con el director financiero y que me manden un informe relacionado con cuál va a ser la propuesta de nivelación salarial que le van a hacer a los compañeros, dado que, como le digo, en lugar de ser beneficiados, fueron más terminaron afectando a alguien que todavía tenía 500 quetzales de más, pues que en estos dorados tiempos, pues cualquier monto ayuda, pues, pero que pudieran ser tomados en cuenta también, y por eso a eso me refería, viceministro. Mire, aquí también por eso quiero tocar este punto, que muchas veces cuando hay cuestiones como estas, cuando se queda demasiado a discreción de una persona o de 2, 3 personas, pasan este tipo de cosas, que a uno les aumentamos hasta casi 5,000 y a otros les quitamos para bajarles todavía más. Eso, ojo con eso, viceministro, porque al final del día eso es lo que empieza a provocar problemas. Y como está la licenciada Wendy aquí, pero no es tanto con... Mira esto. Este tipo de cosas son las que al final del día, si los muchachos quieren salir de rumba, de fiesta, primero que no lo hagan en horario laboral, y segundo que lo hagan con sus propios recursos. Mire, no sé si esta es una ambulancia, no sé si esto es un carro de uso del hospital, pero mire cómo quedó. Es un choque que tuvieron ahí en la ruta, en día hábil y en horario hábil de trabajo. Y este tipo de cosas no es la primera vez que le pasa al director de ese lugar. Entonces, con este es N cantidad de veces que pasa lo mismo ahí. Los pocos recursos que tiene el ministerio y que tienen los hospitales, los muchachos se encargan de hacer los pedazos. Entonces, y cuando un viceministro, ya sea la de hospitales o el viceministro de atención primaria, porque también han pasado cosas y casos como estos en Adris, finalmente provocan un tema de daño al patrimonio de la población guatemalteca en general. Mire, no hay ambulancias, son muy pocos vehículos los que tienen las unidades ejecutoras, y terminarlas haciendo pedazos porque alguien se salió a echar la vuelta indebidamente, creo que no es así la cosa. Todo lo que le quiero pedir, viceministro, es que haga usted me envíe un informe, que solicite usted directamente al Hospital de la Tinta qué fue lo que pasó ahí. Se lo quería pedir al ministro de Salud, pero como él no vino y usted viene en representación de él, pues le tocará solicitar ese informe y mandármelo para el día jueves. Mándeme que le manden a qué diligencia iba esta gente, a dónde iban, en el vehículo placa 0 o 983 BBZ. ¿Cuándo fue? Fue la semana pasada. Nosotros, esto me lo mandaron fue el día jueves, cabalmente, porque fue el día de la elección de magistrados aquí. En ese marco fue el día jueves. A mí me lo mandaron jueves a mediodía. Vamos a solicitarle asuntos internos que nos digan.
Sí, porfa. Y con los compañeros, pues aquí el viceministro va a darle seguimiento al tema de ustedes. Él nos deberá mandar a nosotros un informe el día jueves con la propuesta que tenga de poder subirles Solo si me salario. permite, la ruta sería que la directora del programa se envíe al despacho al que pertenecen la solicitud. Okay. Ellos analizan y entonces ya lo envían al vice administrativo para viabilidad, para análisis. Pues ahí es donde está el primero, porque ya hemos hecho solicitudes y de ahí no pasan. Sí, pero eso sí, esa sería la ruta. Sí, solo quiero aclarar porque a nivel de dirección no hemos tenido una solicitud Mire, pero gerente, podemos hagámoslo hacer la sencillo gestión. y hagámoslo rápido. Sí. Usted haga la solicitud, hágasela al viceministro Barreno. Aquí creo que hay equipo de él que vino a tomar nota. Y yo lo que le voy a solicitar a usted, que formalmente me mande para el día de mañana copia del oficio que usted haya mandado al viceministro, al viceministerio de regulaciones, para que ellos le den seguimiento y luego pues yo ya tomaré las acciones necesarias si el viceministro Barreno no hace la diligencia como debería hacerse. Porque me parece que tuvieron el tiempo, tuvieron la opción de hacerlo, y si no se ha hecho, pues que se haga. O sea, es tan sencillo como eso. El ministerio no se va a desfinanciar, no va a quedarse pobre por dar un beneficio a los trabajadores y trabajadoras en este sentido. Mire, y ahorita estamos hablando de los que hacen la evaluación y la supervisión, pero si vamos a ver a los vectores como programa, ese es el programa más abandonado que hay, que ni siquiera este ministerio ha podido fortalecerlo. Yo quisiera ir a ver al viceministro Barreno, que se va a echar los recorridos de 5 cuadras fumigando en las cuadras. Yo los he ido a ver. Mire, si aquí usted tiene vectores aquí nada más en el Amparo 2. Ahí lo que tienen es 6 bloques para que la gente esté. Y lo que le han dado los vectores ahí es un cuartito, una media bodega que ya nadie usa, para que guarden sus cosas. Pero ellos tienen que llegar cuando termina su jornada a dejarlos, y al siguiente día tienen que estar tempranito a sacarlos, siempre y cuando el Amparo 2 no necesite esa bodega. Y así le podría ir mostrando una serie de lugares. Mire, si usted va a los departamentos, la cuestión es peor todavía. Mire, y por eso es que molesta cuando uno ve cuestiones de que se vuelan los vehículos, porque a los vectores no les dan ni siquiera jalón para ir a fumigar. Imagínese a alguien que está en la Dris de Suchi, de Mazate, y lo mandan a fumigar a Patulul. Tiene que ir con la bomba, con los líquidos en un bus. Y a veces los buses se ponen exquisitos y tampoco se los quieren llevar. No solo malos salarios, sin los implementos adecuados, sin cómo transportarse. Y todavía así el programa como tal no es visto de la forma en que debería ser. Y es que en regulaciones no solo son los vectores, y eso que no hemos entrado a ver el tema del registro de medicamentos, que ahí pareciera ser que el Gustavo Alejos todavía tiene sus tentáculos, los de la botica tienen ahí sus tentáculos, que no permiten que esos otros temas realmente entren a discutirse. Y eso sí es gran responsabilidad todavía de este viceministerio, que hoy por hoy debió haber abierto ya el tema de los procedimientos. Me sorprende que para lo de los alimentos sí lo hayan hecho, pero para el tema de los medicamentos no. Habrá que ver qué es lo que hay ahí, pero gerente, no se la complique. Usted mande su solicitud, usted salga de eso, ya que sea el viceministro Barreno el que vea si lo viabiliza, si no lo viabiliza. Si no lo viabiliza, igual nosotros vamos a hablar con el ministro para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Y si lo viabiliza, pues finalmente los beneficiados son los compañeros. Ahí no se haga usted bolas, como dicen los muchachos, no se la complique. El oficio es facilito de hacer y todo, y ya para poder avanzar en estos temas que son importantes. Luego las tendré que citar a usted, pero ya para ver el programa como tal. El tema de vectores ya se vienen las épocas de verano otra vez, y seguramente ya habrá que atender otras emergencias en este sentido, dengue, no solo dengue, malaria, todo esto que está ahí. Finalmente, mire, y con eso voy a cerrar,
Mire, gerente, hay enfermedades que uno creía que ya no estaban en el país y ha habido un rebrote bastante complicado. Sarampión es uno de ellos, tosferina es otro de ellos, el dengue es otro de ellos, que se han convertido ya en otra vez en algunos temas de epidemias y que están afectando directamente a la población guatemalteca. Y desde hace varios rato los programas ya no están teniendo el mismo impacto que tenían hace unos cuantos años. Y no solo el del VIH también, el de otras enfermedades como las enfermedades de ITS también ya no están teniendo el mismo impacto, y por eso ahora usted vuelve a encontrar mujeres en estado de gestación con una ITS, porque todo el tema de prevención y atención ya ha ido bajando, y el problema es que seguramente como esto que estamos hablando ahorita, no ha habido un tema de transición de lo que atendía cooperación internacional a lo que tiene que hacerse cargo los ministerios. Mucho de esto que estamos viendo ahorita ha ido nuevamente agarrando un tema público porque ya la cooperación se fue, alguna cooperación se está yendo, y eso, o al menos si no se ha ido restringiendo parte de los aportes que daba al país, y eso pues finalmente se ha venido evidenciando con el rebrote de algunas enfermedades, como le digo, sarampión, tosferina, el dengue, que termina siendo otra de las cuestiones que están ahí, que al final del día afecta directamente a la población. Pero entonces espero para el día de mañana la copia del oficio que usted le haya mandado al viceministro González Barreno, y a partir de ahí daremos seguimiento a todo lo que haya que darle. Y pues viceministro Sean y licenciada Wendy, los informes para el día miércoles, y a partir de ahí programemos la siguiente citación. Ahí, Wendy, tal vez solo en el informe que usted va a mandar con todas las vacantes, solo compleménteme qué instituciones son las que deben de entrar también en ese procedimiento para activarlas o reactivarlas, si es ONSEC, si es la DTP, qué otras instancias, para poder instalar una mesa técnica con ellas y buscarles los mecanismos administrativos y sostenibilidad financiera seguramente para poder viabilizar ya el tema de reactivar, y que las convocatorias no paren, sino que sigan, y que una buena parte de gente pues pueda pasar a ser este renglón 011. Entonces agradecerle la presencia y la puntualidad, y le doy por sacar esta situación.